¿Qué es Tunnel Vision? Una empresa innovadora mexicana, 100% creativa, enfocada básicamente a la educación. Queremos innovar lo que son los salones de clases, lo que son los equipos para los maestros, en base de multimedia, en equipos de proyectores, en equipos de computación, todo en una base interactiva. Entonces, básicamente estamos enfocados a lo que es primaria básica, pero también estamos incursionando en secundaria. Pero es innovar el salón tradicional de clases, convertirlo en un salón de Inventica y Creática. Inventica y Creática viene a ser la forma, vamos a llamarla de diferentes medidas, hacer lo máximo con lo mínimo. ¿Sí? Suena redundante, pero... Sería la creatividad fuera de la caja, ¿no? Exactamente. La idea de que todo se hace conforme todos los ingredientes tienen que estar presentes. Exactamente. Y no necesariamente con lo que hay. Bueno. ¿A quién se le ocurrió, Joel? A mí se me ocurrió durante... ¿Tú qué eres? Vamos a hablar de tú. Claro. Somos me de parece la misma perfecto. rodada. Dime, Sí, estudié Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Nacional de Siquie. Luego me di cuenta que me gustaba mucho la física porque complementaba parte de lo que yo estudiaba de la química. O sea, como químico sabía hacer reacciones, pero no sabía cómo cómo funcionaban los electrones, cómo estaba el núcleo. Entonces me hacía falta la física. Entonces, en vez de seguirme de maestría y doctorado con la misma química, ahora me cambié a la física y hice otra carrera, parte de la carrera becado en la Ibero. ¿Cuántas carreras hiciste? 2, vamos a decir Química prácticamente. y física. Química y física. ¿De qué edad entraste a la Ibero? Terminando la carrera sería que de 23 años más o menos. ¿En el Ibero? Sí, cuando yo termino química Estás en muy el chavito. Poli. Estoy yo muy chavito, pero aprendí muchísimo. O sea, lo que traía del Poli era excelente en cuanto a ¿Y técnica. te bailabas a tus compañeros? Pues no solo a los compañeros, los maestros me tenían pavor porque era muy inquieta en preguntas de física sobre todo. En esa rama de la enseñanza yo veía cómo se enseñaba en el Poli, cómo se enseñaba en la Ibero. Pero antes yo venía todavía más atrás de un seminario. Entonces, cómo se enseñaba también en un seminario. Y me di cuenta que entonces mi campo era la enseñanza. ¿Cómo quería que me enseñaran a mí? Y cuando después de ahí trato de innovar hacia la educación, apliqué todas esas experiencias de cómo me hubiera querido que me enseñaran a mí. Y empecé a crear esos conceptos, inventos, proyectorcitos, durante muchos años. Estamos hablando de más o menos 30 años de estar metido en las aulas, de recorrer a ras de pasto, porque nunca quise ser notorio, todos los salones, visité miles de escuelas, platicaba con maestros, me pedían que les hiciera otros telescopios, microscopios, todo lo que me permitía la física y la química y las matemáticas, hasta llegar al Salón de Inventica y Creática, con mucho orgullo mexicano, y que está ya funcionando el primer salón. ¿A ti cuándo se te ocurre el Tunnel Vision, este taller de Inventica y Creática? ¿Cuándo te surge como diciendo, hay que hacer? O sea, ¿en qué momento viene la inspiración? Yo creo que viene la inspiración. Hay una enseñanza que decía que pasa del libro del maestro, del cuaderno del maestro, al cuaderno del alumno, sin pasar por el cerebro de los dos. Tendríamos que enfocar entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que se resuelve? Esa forma de enseñar fue la que me dio los tintes de poder sacar la creatividad. Bueno, ya tienes los fundamentos. Exactamente. Cuando dices, me imagino un salón de clases con estas características, ¿cuándo se te ocurre? Sí, en una ocasión que un maestro sacó un equipo de retroproyección, de hace muchos años se llamaban retroproyectores de acetatos, pesaba como más o menos 30 kilos y dije, santo Dios, ¿qué es eso? Lo traían entre 3 personas. Dije, ¿esto para qué? Dice, para dar una clase, para proyectar una diapositiva, bueno, un acetato. Dije, no es posible este monstruo, ¿quién lo va a cargar? ¿Y cuánto cuesta? Pues miles de pesos. Entonces, cuando me dicen, ¿tú podrías hacer algo más práctico, mejor? Dije, pues si no lo puedo hacer, o no sé si yo puedo hacerlo, lo voy a intentar. Exactamente. Igual me pierdo en el camino, pero si no lo intento, pues nunca voy a saber. Y empecé con latitas, con lupas, con lo que encontraba, y el primer retroproyector que hago, precisamente lo hago con una lata de leche, no voy a decir la marca, con un foco convencional de 60 watts. La lata. Leche Clavel. O Clavel. Carnation, sí. De ese, ahí va el foco, más qué? una lupa, un espejo, y por ahí la parte fundamental, lo que le llamábamos entonces un espejo Fresnel. Bueno, ese espejo lo desarrollé técnicamente con química, y con esos elementos, con 50 pesos, construí un retroproyector compacto, ya no era el monstruo que era en ese entonces.
Y ahí fue cuando me dicen los maestros, oye, ¿y podrías hacerme uno? Pues sí, ¿cómo no? Y yo te doy los 100 pesos y yo te doy 50. ¿De cómo no? Y ahí, ¿de cómo no? Y ahí es donde inicia un poquito la idea del negocio. Bueno, pues yo era más teórico, pero ya cuando me dicen, hazme otros días porque mira que la escuela y que los maestros, pues yo no tenía dinero. Imagínate eso en Oaxaca, en Chiapas. Exactamente. Con las zonas deprimidas que no, retroproyector. No, ni aquí tampoco había, aunque no había que ir tan lejos, aquí en el DF no había. No los teníamos en el DF, en el Estado de México, en Puebla. Era prohibido ese tipo de equipos. Y cuando lo hicimos, sí, exactamente, llegó hasta todas esas regiones. Y así sin ningún apoyo me fui a la libre, ¿eh? O sea, teníamos que innovar como podíamos y fabricar ahí en el patio y tras patio donde nos dejaban. Desde que dices, ¿por qué no hacer un salón distinto? Hasta que dices, este es el modelo de salón. ¿Cuánto te lleva desde que surge la idea de por qué no tener un salón distinto donde se dé la creatividad y la inventiva y se vean los problemas y entiendan los procesos y se buscan soluciones? Desde ahí hasta que debe de contar con ta. Sí, más o menos 20 años. Ahora, me dices que ya existe, Joel. Lo acabamos de hacer en trámites de 2 años porque la burocracia nos frenaba un poco. No hablemos de eso. Suele suceder en este país, pero hace un año empezamos a instalarlo ya y nos tardamos un año en hacer el primero. Obviamente, ¿En dónde lo instalaron? Lo instalamos en la escuela José María Morelos, en San Agustín, Estado de México. Pues una zona difícil, digamos, pero nos aventuramos, pero sí logramos llevar nuestras cositas, instalarlo y poco a poco. ¿Cuántos metros? Son más o menos 8 por 6 metros, lo que es un salón típico de primaria básica. ¿Qué elementos tiene? Bueno, tiene un estudio de televisión donde los niños hacen comerciales, donde los niños hacen también noticieros científicos. Eso implica hacer un guión, claro, hacer las imágenes, investigar videos, entonces de ahí ya se empieza el aprendizaje. Cuando se presenta el noticiero es otro aprendizaje de los que lo van a presentar para saber hablar en público y los que lo escuchan otro aprendizaje. Entonces, en ese concepto, ese pequeño estudio de televisión que va en una esquina, porque ahora se aprovechan todos los muros, porque ya no hay muebles. El mobiliario tradicional, adiós. Tiene pasto sintético donde los niños se acuestan, se retuercen, como quiera se acomodan para estar más cómodos para una clase de esa edad. Entonces va el estudio de televisión. Luego va un laboratorio de ciencias, donde difícilmente en básicas hay un laboratorio de ciencias. Luego tenemos un iShop. ¿Quién? iShop o un iShop, como se quiera decir en el sentido de que si es la parte electrónica de venta. Esto es muy importante porque queremos formar a los niños emprendedores. Darles a los niños las nociones básicas de lo que es las finanzas. Esta materia no está contemplada en las actuales asignaturas. Entonces tenemos que ser niños emprendedores desde ese momento para que, a ver, mira, tú hiciste ya un invento, tienes una idea, tienes esta creación, ¿cómo podrías comercializarla? Esa es otra área que le llamamos eShop. Luego al centro va un proyector múltiple, que haga de cuenta que es como un cubito. Es un cubo o un módulo en el que incorporamos un proyector, una computadora, su equipo de audio, internet, micrófonos, todo en uno. Nos permite mostrar audiovisuales interactivos. Nos permite mostrar toda clase de videos, conectarnos en red, mostrar un planetario. Entonces, toda una enseñanza multimedia con un solo equipo. Entonces, ya con ese portafolio empiezan a proyectar en todas órdenes. También los niños elaboran sus lentes 3D y ven videos en 3D de dinosaurios, de toda clase de efectos. A ver, te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Qué maestro se necesita para este salón? Bueno, los principales maestros que notamos ya en este salón funcionando son los niños. Ya el rol del maestro pasa a ser de guía, de coach, ya no exactamente la parte hasta arriba como que vertical, poco más horizontal. Curiosamente aquí empezamos entonces la capacitación no con los maestros sino con los niños. Los niños acudieron al salón y empezaron a manejar los equipos y aprender. Cuando nos dimos cuenta que ellos ya podían manejar los equipos, que para el maestro tradicional o el maestro que no tuvo acceso a estas tecnologías tenía problemas, el niño le resolvía. El niño le decía, mira, salimos de este programa así, abrimos esta aplicación. Y como con la velocidad de los niños ha de haber quedado el maestro acomplejado. Eso, pero aprendía también el maestro, finalmente era aprender de todos. Ahora, ¿eso está dentro de una escuela? Sí, dentro de una escuela pública. Dentro de una escuela pública. Sí. ¿Y cómo le hiciste para que el director aceptara? Eso es lo que le digo. Empecé hace 2 años con los trámites. Llegué y dije, bueno, me invitaron por ahí a dar una pequeña plática. Y dije, miren, yo tengo un invento así, que un salón
Pues, a ver cómo es, pues así, no, pues no se puede, no, mira, han venido otros y lo mismo. México se ha convertido en un país que tiene siempre un problema para cualquier solución. Sí, nos formamos parte del problema. Entonces llegaste y finalmente, ¿cómo le hiciste para convencer? Después de un año que mostré mis diagramas, mis fotos, esquemas, renders, todo lo que podía crear, porque físicamente no existía, dieron que se tenía algo positivo y dijeron, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahí un salón que no usamos, es una bodega, parece una posilga. ¿Te animas a transformar ese? Y cuando lo vi entré arañas, no, una cosa fatal. Dije, claro que sí, si me dan la oportunidad con mucho gusto. Dice, oye, pero tu salón nos decías que costaba como 60,000 pesos, tenemos 40,000. Dije, mire, con eso entro y con menos, ya no es el dinero, vamos a ver cómo le hacemos, pero entramos. Ahora, ¿quién entra en ese salón? Todos los niños, desde primero a sexto año, tienen una visita en la mañana de 9 a 10. De 9. El primer horario es de 9 de la mañana a 10:30. Y el Recreo. siguiente es, toman su recreo y después es de 11 a 12:30. Sí, más o menos, entonces estamos hora y media. Hora y media. ¿Pero cuántos caben en ese salón? 40. ¿Qué fecha fue? Fue el 8 de abril, si no mal recuerdo. ¿De? Del De 2016, este año. ¿Cuál ha sido la respuesta de lo que ha visto la maestra Caritina? Sí, el primer problema que enfrentaba, digamos, la maestra era poder convencer a sus maestros, porque son 20 maestros y no era fácil, Pues. 20 maestros. Entonces, cuando ya empezaron a acudir uno a uno al salón, sí fue el impacto también para ellos. Pero cuando ya vieron los resultados de que el niño se desenvolvía mejor, de que el niño podía hablar en un estudio de televisión, podía cantar, también lleva una cancha de básquetbol, pues podía también hacer deporte, podía hacer arte, podía hacer ciencia, estaba comulgando con todos esos factores de un salón que amalgama diferentes espíritus, diferentes características de vocación. Ahora, ¿qué sigue? Que sigue, exactamente. Voy a decirlo hasta en broma. Sigue otro salón, ya nos compraron otro salón. ¿En esa misma escuela? No, en otra que está de vecina. En el mismo Es que los vecinos, del mismo sector, los vecinos que tenían niños por acá o primos por acá, les platicaron. Nunca falta el chismoso. Sí, le dijo, oye, que hay un salón, que no sé qué, que es una maravilla, ve a verlo. Fue el director, lo vio, bueno, fue el supervisor, de hecho. ¿Supervisor? Lo vio y dijo, a ver, eso me interesa, quiero uno en mi escuela. Y ya, el lunes empezamos la próxima semana. ¿En qué escuela va a ser? Es en la Rafael Ramírez. Rafael.